¿De quién es esta estatua que está en la Plaza Videla? Hola, señorita Yasmín, buen día, ¿cómo anda usted? Hola, don Alfredo. Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, admirando acá la belleza de este monumento. La verdad es muy bonito. Es bonito, ¿ah? Sí. ¿Sabes en honor a quién fue hecho este hermoso busto de bronce? A ver, pertenece a Pedro II Regalado Videla. Pedro II Regalado Videla. ¿Has escuchado hablar de él? No mucho, la verdad. Mira, este personaje es un muchachito que nació acá en Andacollo y que nos hace sentir muy orgullosos porque él fue protagonista de una batalla muy importante dentro de una guerra que tuvo que tener Chile contra Perú y Bolivia. ¿La Guerra del Pacífico? La famosa Guerra del Pacífico, exactamente. Y él fue protagonista de esa guerra, tuvo una parte muy importante y a nosotros nos hace sentir muy contentos porque un andacoyino estuvo ahí. ¿Te gustaría conocer la historia de él? Me gustaría. Sabes que la vida de él está llena de cosas muy interesantes, de cuando nació, de cuando era niño, cuando fue adolescente, en los lugares donde estudió. Sabes que la casa de él está aquí cerquita, la casa donde él nació. ¿Te gustaría conocerla? Sí, me encantaría. Dale, vamos para allá. Mira, esta es una de las casas más bonitas que tiene Andacollo y es aquí donde nació don Pedro Videla. Esta es la calle Quiteria Varas y esta es la calle Sierra y este es el número 500, o sea que la dirección es calle Sierra número 500. Y ves que está pintada tan bonita, es porque actualmente funciona la Unión Comunal de la Cultura en este lugar. Pero además de eso también está la Escuela de Talentos de Andacollo. Este lugar, como no podría ser de otra manera, es el lugar donde vienen chicos y grandes a aprender todo lo que tiene que ver con el arte. Entonces aquí se aprende danza, canto, piano, teatro, guitarra, fotografía. En un tiempo también se enseñaba a dibujar cómics, caricaturas. Los grandes artistas de Andacollo están saliendo de este lugar actualmente. Y ves la belleza del frente, los dibujos que están representados acá. Sí, tiene muchos diseños. Es precioso, ¿eh? El que pintó este lugar es uno de los dibujantes y pintores más espectaculares que hay en Andacollo, que se llama Pedro Bordones. Un gran amigo mío, espectacular. Mira qué belleza el frente como ha quedado. Entonces, el legado del cirujano Videla está representado ahora por esta hermosa escuela en donde los artistas de Andacollo se preparan para empezar en Andacollo y llegar hasta el fin del mundo. Ingresamos a esta hermosa casa. Mirá lo alta que es. Antiguamente, en las construcciones antiguas que eran de adobe, ya después vamos a ver las paredes en adobe gigantes, se hacían muy altas para que en el verano fuera fresquito aquí adentro. Mientras más altas son más fresquitas. Por eso son tan altas las casas. Y ves que está fresquito acá adentro. Es muy agradable. Mira, ingresemos a este salón, porque este salón tiene su historia. Bueno, primero tengo que comentarte que Pedro Regalado Videla nace un 14 de agosto de 1854. La mamá de él se llamaba Pastoriza Órdenes y el papá se llamaba Pedro Videla. Entonces, don Pedro Videla era comerciante. Y yo imagino que en este salón debe haber sido el lugar donde él tenía toda la mercadería que él vendía. Mira, pon atención en el piso. Tiene más de un siglo de antigüedad. Mira, si te fijas bien, está bastante, en algunos lugares está bastante deteriorado por el paso del tiempo. ¿Sí? Sí. Pero esta casa se ha restaurado y ahora, mira, está preciosa, pintada de blanco. Y acá don Pedro Videla debe haber tenido todas sus estanterías, sus mostradores, estanterías gigantes, llenas, porque en esos tiempos estas almacenes vendían de todo, desde comestible, pasto para los animales, leña, carbón, velas, porque en ese tiempo no había electricidad. En fin, todo lo que necesitabas en tu casa lo tenías acá. Así que en este lugar debe haber pasado cientos de personas para comprar, qué sé yo, grasa para las carretas. Acordate que eran movilidades tiradas por caballos,
no existían los autos como ahora, ¿me entendés? No había teléfonos ni celulares, no había televisión. Entonces, en estos lugares se gestó la historia de este pueblo, ¿sí? Y lo más importante, que toda su niñez, Pedro la pasó acá. Pedro tenía un hermano que se llamaba Luis, ¿sí? Y bueno, por esas calles deben haber jugado a la pelota, deben haber jugado al trompo, al volantín, ¿cómo se llama ese al emboque? Que tiran y embocan acá. Todos los jueguitos que se usan para el 18 de septiembre, ¿viste? Para las fiestas patrias. Bueno, todos se hicieron en esta casa y por aquí había mucha alegría y el comercio pasó por esta casa y gran parte de la historia de Andacollo pasó por acá. Así que debemos sentirnos muy tranquilos y muy honrados de estar en este lugar. Quiero mostrarte una pintura del cirujano Videla, de Pedro II. Y ¿sabes qué? Esta pintura la hizo uno de los artistas más importantes de este pueblo, un querido amigo mío, Eduardo Rojas, que ya lamentablemente falleció. Y él nos dejó este hermoso cuadro con la imagen de Pedro II Regalado Videla. Esto es historia, ¿no? A mí me llega muy adentro porque fue un amigo muy querido. Lo recordamos, así como Pedro Bordones, el que pintó aquí enfrente. Por acá han pasado músicos también espectaculares, músicos de ayer y músicos de ahora, así, pintores. Así que estamos respirando el aire del arte de Andacollo, así que hay que sentirse muy orgulloso. Estuvimos en la plaza viendo el busto del cirujano Videla, ¿sí? Sí. Después nos fuimos a la casa donde él nació. Ahora vamos a entrar a un lugar donde hay el acta de bautismo del cirujano Videla, el original. ¿En serio? Es espectacular porque vamos a tocar el papel original donde el presbítero Juan Galvez en el año 1855, un año después de que él nació, fue bautizado acá, en esta iglesia que todavía existe, la hermosa iglesia de Andacollo. Así que te invito a que entremos y que disfrutemos de este momento porque para mí es muy emotivo porque vamos a estar en presencia del acta original de bautismo del cirujano Videla. Yeah. ¿Entramos? Vamos. Mira, Yasmina, estamos en presencia de algo fabuloso. Sí. Tenemos delante de nuestros ojos el libro original donde fue asentado Pedro II Regalado Videla Orde, donde fue bautizado, y aquí es donde se le pone el nombre al cirujano Videla. Mira, toca la hoja. Estás tocando papel original, original. Año 1855, mirá la cantidad de años que ha pasado y todavía se mantiene impecable. Como siglo. Increíble, ¿te das cuenta? Sí. Fíjate en la letra, ¿qué te parece? Muy bonita. ¿Viste? Sí. Es como si estuviera dibujada la letra así. ¿Y con qué se te ocurre a vos que utilizaban para escribir? Con tinta y pluma. Exactamente, ¿ves? ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Fíjate, en algunas partes es como que está más remarcado y en otra parte está como más débil, porque se tenía que mojar la pluma en la tinta y escribir. ¿Sí? Pero te das cuenta la belleza de la letra, toda inclinada para el lado derecho, toda impecable, bonita. Había mucha caligrafía en esa época. Le creo. ¿Cuándo se bautizó? Bueno, mira, él es bautizado un año después de nacido. Dijimos que había nacido el 14 de agosto de 1854. Entonces, un año exactamente después, 14 de agosto de 1855, es bautizado acá en la parroquia de Andacollo. ¿Y cómo se llamaban sus papás? Bueno, la mamá se llamaba Pastoriza Órdenes, pero lo que aparece acá, que es algo que descubrí ahora, porque te acordás que en el busto salía Pedro II Regalado Videla Órdenes. ¿Sí? Y ese segundo es porque el papá se llamaba exactamente igual que él, porque acá dice hijo legítimo de Pedro Regalado Videla. Entonces por eso le ponen Pedro II, o sea, para diferenciarlo del papá, porque tenían exactamente el mismo nombre. ¿Verdad? ¿Antes se escogían padrinos? Sí, sí. Y fíjate vos que acá están anotados el nombre de los padrinos. Dice padrinos de agua, Vidal Videla y Pita Videla.
¿Qué te parece? Deben haber sido, o sea, parientes muy cercanos y muy reconocidos, muy queridos para... Porque el trabajo del padrino no era solamente que figuraban para la ceremonia nada más, sino que el padrino cumplía el rol de... cuando el papá no estaba o moría o fallecía, los que se hacían cargo del niño eran los padrinos. Hasta el día de hoy. Pero antes sí era cierto. Ahora muchas veces el padrino a veces sale para el bautismo y después un poco desaparece. Pero en esa época se cumplía al pie de la letra. Y no se elegía a cualquiera de padrino. Eran personas muy, muy queridas y eran personas a las cuales se les reconocía que iban a ser responsables con la vida del niño que quedaba muchas veces sin padre. Ten en cuenta que en esas épocas habían guerras, habían enfermedades, había muchas cosas que hacía que la gente muriera y muchas veces los niños quedaban huérfanos. No habían vacunas. Estaba muy, muy en inicio el tema vacunas. Ten en cuenta que el cirujano colabora para que después, eso lo vamos a conversar después, la vacuna contra la rabia, ¿sí? Que ¿Hizo una tesis o no? Él hizo una tesis con respecto a eso y Luis Pasteur toma esa documentación y hace la famosa vacuna sobre la rabia, la antirrábica. Pero la medicina era muy, muy en pañales en esa época, entonces mucha gente moría, muchos niños quedaban huérfanos. Entonces el rol del padrino era muy importante, entonces no se elegía a cualquiera como padrino, sino una persona muy de confianza, muy querible y en el cual se pudiera el papá morir tranquilo sabiendo que el padrino iba a responder y se iba a hacer cargo del niño cuando él no estuviera. Entonces el hecho que esté asentado acá en nombre de los padrinos ya ponía sobre los hombros de estas personas una responsabilidad muy importante en el caso de que ellos fallecieran. Y fíjate vos que el hermano de Pedro Videla, el papá, Pedro Nolasco, también cumple un rol muy importante, porque cuando le toca ir a estudiar, en ese tiempo la enseñanza básica nomás era gratuita, digamos, pues ya la enseñanza media en adelante ya tenía que pagarse y cuotas importantes. Entonces Pedro Nolasco Videla hace el trabajo también de padrino, entre comillas, y es el que le ayuda a pagar su estudio secundario y universitario. Por eso es muy importante la familia en esa época, no solamente el papá y la mamá, los padrinos, los tíos, estaban todos achoclonados, como dicen acá, para cuidar de que ese niño tuviera su preparación, tuviera sus estudios. Entonces, una de las cosas preciosas que tuvo el cirujano, que disfrutó de una familia completa. Tuvo papá, tuvo mamá, tuvo padrino, tuvo tíos. ¿Todos estaban ahí para él? Estaban todos para él y eso fue lo que produjo un muchacho tan lleno de cariño, de afecto. El rol importantísimo de la familia que lo protegió y produjo el hermoso hombre que fue después. ¿Qué te parece? Muy linda la historia. Mira, Yasmín, en esta hermosa casa, que aquí dice el cartel Casa Claret, parroquia de Andacollo, fue donde estudió el cirujano en enseñanza básica. ¿En serio? En ese tiempo se llamaba Escuela Particular número 1 de varones. Así que ahora vamos a ingresar y vamos a ver en el lugar donde él estudió, donde él jugó, donde él se divirtió. ¿Vamos? Pasemos. Con confianza. Mira la belleza del lugar. Muy bonito. Adelante, pasa. Mira, en este lugar el cirujano tuvo su grupo de amigos
Él era muy divertido, era un tipo muy entretenido, siempre tenía la talla a boca, inmediatamente se burlaba de sus compañeros, jugaba, se reía, era muy divertido. Uno de los momentos más bonitos que pasó acá fue con sus amigos, con sus profesores, y él se destacó mucho como estudiante. Él era un muchacho muy estudioso, ¿sí? Ahora se lo llamaría un nerd, esa palabrota que usan ahora para los niños. Pero era muy entretenido, a la vez que era muy estudioso, muy aplicado, muy respetuoso. Los profesores hablaban muy bien de él, ¿viste? No faltaba nunca clase. ¿Nunca? Nunca. Le gustaba mucho la lectura. Y lo bueno que él se destacó porque tuvo muy buenas notas. Era un chico muy responsable. Esos eran todos los valores que él recibió de su casa. Su papá, su mamá le enseñaron a respetar a la gente mayor, a ser educado, a ser responsable. Esta hermosa escuela tan antigua, pero que todavía existe, guarda en su memoria las vivencias que él tuvo como estudiante. Así que estás pisando el lugar donde él estuvo. Mira, Yasmín, hoy es un día espectacular porque estamos en La Serena. Sí. Un día nubladito, está fresco. Muy. Pero lo más precioso es la fachada de este edificio de estilo colonial, bellísimo. Hoy se llama Liceo de Hombres Gregorio Cordovés, pero en el tiempo del cirujano Videla era el Liceo La Serena, donde él hace su enseñanza básica, su enseñanza media. ¿Ya? Entonces hoy tenemos el privilegio de estar en el lugar original donde estuvo Pedro II Regalado Videla haciendo su enseñanza media. Por eso te invito a que entremos, porque la experiencia que vamos a tener aquí adentro va a ser inolvidable. Vamos. Adelante, adelante. Hola, buen día. Hola. Buenos días, bienvenido al Liceo Gregorio Cordovés. Muchísimas gracias. Por favor. Estamos emocionados porque es un lugar para nosotros muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Y porque nosotros venimos de Andacollo y nos dijeron que acá Pedro II Regalado Videla hizo su enseñanza media. Sí. Entonces, estamos emocionados porque estamos entrando a un lugar netamente histórico. Exactamente. Nuestro liceo este año cumplió 200 años desde que don Bernardo O'Higgins Riquelme fundó el decreto de fundación. Así que los invito a recorrer el Museo Histórico Juan Muñoz Barrera, donde tenemos una sección especial dedicada al cirujano Videla, exalumno nuestro. ¿Qué te parece? Excelente, ¿eh? Sí. Adelante. Adelante, por favor. Alejandra, me encantaría que nos pudiera ilustrar un poquito cómo era un poco la realidad de la época en que el cirujano Videla estudió en este lugar. Bueno, él ingresa, según los archivos que tenemos nosotros, con 12 años de edad en 1865. ¿Ya? Nuestro liceo, como bien se sabe, la idea de formar esta institución de educación superior es de don Gregorio Cordovés del Caso, ¿ya? Que era un vecino ilustre de la ciudad de La Serena y que se conoce poco de él. Lo relacionamos a este liceo, lo relacionamos a la calle principal de nuestra ciudad, pero don Gregorio Cordovés fue mucho más que eso. Fue censor del Cabildo de La Serena, ocupó diferentes cargos políticos como diputado, estuvo a cargo de diferentes obras de la ciudad, como el cementerio municipal actualmente, el canal Bellavista, pero su obra más emblemática es esta, la creación del Instituto Nacional Departamental de Coquimbo, y como lo comentamos recién, que fue fundado en 1821, un 7 de abril,
Y el decreto lo firma don Bernardo O'Higgins. ¿Y por qué lo firma don Bernardo O'Higgins? Porque al igual que O'Higgins, Gregorio Cordovés también fue patriota y luchó en las batallas de la independencia. Entonces ellos, en esa época, como usted me pregunta, tienen la idea de afianzar la soberanía, la libertad, la emancipación del país. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de poder afianzar esta libertad, esta reciente independencia? Es creando una institución de educación para que las personas como Cirujano Videla luego sean claves para el país, para el desarrollo de esta naciente república. Entonces, cuando se funda el liceo, no habían dineros disponibles para crearlo. Entonces se recurre a un testamento que había quedado hace unos años atrás, que era de otro ilustre vecino de la ciudad de La Serena, don José Arviñas y Zavala. Pero lo que quería era crear un beatorio para niñas pobres, para niñas indígenas. Pero él muere y deja su dinero en diferentes personas a cargo, los albaceas, que no cumplen su voluntad, y los dineros empezaron a desaparecer en parte. Entonces, ¿qué hace don Gregorio Cordovés? Le pide al Senado de la época, junto con otras personas ilustres de la ciudad de La Serena, que este dinero de la testamentaria de Arviñas pase para crear este instituto que se llamaba en ese tiempo para los jóvenes de la ciudad, pero no tan solo de La Serena, sino que él tenía una visión, al igual que O'Higgins, mucho más amplia, y quería, digamos, que recogiera a los jóvenes de la macrozona norte. Entonces, a raíz también de esta forma de pensar, es que en 1842 se crea el internado. Entonces, cuando llega acá Cirujano Videla, tiene que haber estado interno. Ahora, para 1865, el liceo no se ubicaba en esta manzana que nosotros, digamos, estamos recorriendo ahora, sino que estaba en el sector de la iglesia San Agustín, en la casa conventual, que es la iglesia, digamos, que está a un costado de la Recoba. Y posteriormente se cambia para el año 1869 a la casona de Canturnet. Entonces él, como estudiante, tuvo la posibilidad de estar en estos dos espacios del liceo, la casa conventual de San Agustín y luego conocer la recién edificada casona de Canturnet. Qué precioso nombre, casona de Canturnet. En honor a un rector de la época. Mire, qué bien. Un rector francés. Ahora, por lo que usted me está ilustrando, creo que estaban muy adelantados a la época, porque en ese tiempo de partida la educación no era para todos, y si había educación, yo tengo entendido que era para varones, que tengan acceso mujeres y encima indígenas. Eso habla de una mente abierta, sí, de un adelantamiento de época, me parece, desde O'Higgins y todo lo que lo rodea. Bueno, miren, con respecto al beatorio para niñas pobres, para niñas indígenas, quedó escrito en la conmutación testamentaria de José Arviñas que una vez que el liceo tuviera los fondos suficientes, iban a ingresar damas. Pero siendo bien honesto, esto recién vino a pasar en el año 1973, que ingresan damas por primera vez a nuestro liceo. Y curiosamente, en el año 1972, es decir, un año antes, Salvador Allende firma un decreto donde este liceo pasa a llamarse Liceo de Hombres Gregorio Cordovés en honor a su fundador. Pero en el año 73 ingresan las damas, las cuales están hasta el año 1989. Y luego ya no se permite el ingreso de mujeres. Hasta el año 2009, que ya ingresan las damas de manera definitiva, y hoy en día les podemos contar que tenemos mayor número de matrícula de mujeres que de varones, en un colegio que históricamente fue el Liceo de Hombres de La Serena. Mira, qué interesante. ¿Qué te parece? Interesante. Y mira la ropa que usaban. Esos eran los uniformes de la época. Claro, estos uniformes están en un reglamento que publica el cronista serenense Manuel Concha. Así se debían vestir los liceanos de la época, pero por las condiciones económicas del país, yo pienso que para esos años es un poco difícil, entonces se tiene que haber simplificado en un pantalón gris, un pantalón negro, camisa blanca, chaqueta y por supuesto sombrero, que era muy común en esa época.
la educación que traían de la casa es lo que a mí me interesa. Porque en ese tiempo había mucho respeto. Justamente el cirujano, según tengo entendido, fue elegido como presidente de curso y era como un cargo con honores, no se lo daban a cualquiera, inclusive los propios compañeritos elegían al presidente de curso, que era el que tenía que representar al curso con las autoridades. Entonces ese tema de autoridad, ese tema de respeto a la gente, a los superiores, un poco que se está perdiendo en nuestras épocas. Qué bonito cómo se resaltaban en ese tiempo los valores que traía uno de la casa. Bueno, acá en el liceo, las premiaciones a los primeros lugares, a los buenos compañeros, se realizaban en la Plaza de Armas de la ciudad, era un evento público, y a su vez también en otras premiaciones, también en el mes de septiembre, se colocaba el cuadro de Bernardo Higgins con el fin, digamos, de que los estudiantes tuvieran este sentimiento patriótico, de amor al país, y aquellos, digamos, que resaltaban por sus cualidades, como Cirujano Videla, eran premiados en el mes de septiembre. De hecho, el internado se crea también en el mes de septiembre, claro, bien patriótico, para afianzar los valores patrióticos. ¿Viste, Yamil, en tu escuela, ahí en la escuela parroquial de Andacollo, también tienen presidente del curso en la sala? Sí. ¿Y también los eligen los compañeros, los amiguitos? ¿Sí? ¿Todavía se mantiene la tradición? Bueno, actualmente nuestro liceo es de séptimo básico hasta cuarto medio. Ya. Así que Yasmín, si quiere ingresar después al Liceo Gregorio Cordobés, estaríamos muy contentos. Claro, sí, que el internado se mantiene, pero solamente internado de hombres. Así que yo los invito a recorrer la sala museográfica y, por supuesto, a ver la muestra que tenemos de Cirujano Videla, que es un héroe para nosotros. Este museo recibe delegaciones de todas las edades, desde párvulos hasta estudiantes de las universidades y, por supuesto, exalumnos nuestros y también la comunidad en general que nos quiera visitar. Y para nosotros, entonces, siempre les contamos especialmente a las delegaciones de cursos de colegio, que cuando hablamos de héroes de la Guerra del Pacífico y del combate naval de Iquique, los niños solamente saben de Arturo Prat, pero nosotros también tenemos nuestro héroe liceano que muere el 21 de mayo y que era muy joven, y a su vez él es una persona que tenía una vida por delante, un médico recién egresado, un excelente alumno, además con doble mérito o doblemente liceano, porque él fue estudiante interno del Liceo Gregorio Cordobés. Entonces es importante, yo los felicito por esta iniciativa de dar a conocer Cirujano Videla. ¿Sabe qué? Una de las cosas que a mí me atrajo mucho de la historia del cirujano es que él no tenía por qué meterse en un barco para ir a una guerra. Él estaba pronto de recibir su título de médico, claro, y se le abría un panorama en el futuro gigantesco. Ser cirujano en esa época no solamente era una profesión, sino también que era un estatus social. Llegaron a ser presidente, Gonzalo Videla, que fue presidente. Exacto. Y exalumno nuestro. Él es alumno de la escuela. Salvador Allende fue médico, presidente de la nación. Entonces él podría haber llegado hasta ser presidente si no hubiera optado por esa decisión trascendental de subirse a un barco para ir a morir a una guerra. Y él lo hizo. Entonces el hecho de estar muriendo, dando su sangre en la guerra es lo fabuloso. Y lo importante que fue el combate naval de Iquique para el país, porque encendió el fervor patriótico para que se enrolaran muchos jóvenes y mujeres también a la guerra. Veamos lo que tienen adentro, esos tesoros impresionantes que hay ahí. Así que usted me dice que acá hay material original de la época en que el cirujano estudió en este establecimiento. Nosotros como Liceo Gregorio Cordobés tenemos un archivo histórico que está abierto a público. Y en este archivo histórico encontramos documentación aproximadamente desde 1860 en adelante. Toda la documentación anterior se encuentra en el Museo Arqueológico de La Serena. Como para nosotros es tan importante este exalumno andacoyino, interno, médico y mártir también, héroe de la Guerra del Pacífico, dentro del museo tenemos, digamos, esta vitrina
con documentación respecto a él. Por ejemplo, en este archivo, que es del año 1865, se puede ver cuando ingresa al liceo a estudiar con 12 años de edad. Y luego, en este otro archivo, data de 1870, cuando él rinde sus exámenes de historia natural. Entonces, en estos tomos que ahora están en exhibición, pero también están abiertos a público para investigación, nosotros podemos dar fe que efectivamente Cirujano Videla estudió en nuestra institución y que es un orgullo para nosotros tener un exalumno de este nivel y héroe además de la Guerra del Pacífico. Excelente. ¿A qué te vas a acordar de estos libros, Yasmín? Aquí vimos en la iglesia. ¿Viste? En la iglesia de allá de Andacollo, estuvimos en la iglesia y allá pudimos ver y tocar con nuestras propias manos el libro original donde fue asentado el cirujano cuando fue bautizado. Bien. Y es muy similar a esto, ¿viste la letra? Sí. El estilo de letra, la caligrafía, por supuesto esto era pluma y tinta, supongo yo. Exactamente. Entonces, fíjate cómo se escribía en la época. Bellísimo, bellísimo, y que sea original, eso es lo más impactante. Claro. Eso es lo más impactante. Y así como encontramos Cirujano Videla, también encontramos en los archivos a otros exalumnos que participaron en la Guerra del Pacífico, como Roberto Osorio Zuleta, Francisco Machuca, Marcelino Iribarren, Clodomiro Varela y muchos otros más que también son héroes que son poco conocidos. ¿Eso eran todos de acá de La Serena? ¿Todo eso? Digamos de la región. De la región. Y que estudiaron acá en el liceo. Es para nosotros como andacollinos muy encantador ver el rostro del cirujano Videla en algo tan prestigioso como este colegio. Bueno, es un orgullo muy grande que en una guerra tan famosa, tan llena de hitos históricos, para nosotros haya habido un representante de Andacollo dando su vida ahí. Por eso para nosotros es muy importante estar acá en este lugar donde podemos ver la historia en vivo. Y le agradecemos muchísimo por todo lo que usted nos está ilustrando, porque creo que este era el segundo liceo del país después de Santiago. Exactamente. El Más Liceo antiguo. Gregorio Cordobés es el segundo liceo más antiguo de Chile, pero en años de funcionamiento tenemos casi la misma cantidad que el Instituto Nacional de Santiago, porque ellos estuvieron cerrados un tiempo. Ah, bien. Ajá. Y nosotros, nuestra educación ha sido continua. Ininterrumpida desde que se fundó. Exactamente. Bueno, para la Guerra Civil de 1891 hubieron algunos episodios y en algunos años críticos de revoluciones, como los liceanos andaban, digamos, Siempre metidos. Siempre protagonistas. Siempre protagonistas en diferentes Exacto. hechos de nuestra historia, digamos, algunas interrupciones, pero por meses solamente. Usted me habló de una señora que fue muy importante acá. Sí. Yo les comentaba en un principio que la conmutación testamentaria de Arviña queda establecido que cuando el liceo esté bien económicamente iban a ingresar las mujeres. Pero esto recién vino a pasar en el año 1973 y una de las mujeres que ingresa en esa época, en esa primera generación, fue nuestra ex rectora, que en paz descanse, Oriana Mondaca Rivera. Ella, luego, aparte de ser exalumna, vuelve a trabajar a nuestro liceo en el 2012. Entonces se da cuenta de este valor patrimonial. Si bien es cierto, esta sala museo, no como se ve ahora, es anterior, es del año 2011, pero ella se da cuenta de este valor patrimonial y comienza a buscar los archivos del liceo, comienza a buscar a los exalumnos como Cirujano Videla, Jorge Peñajén, Gabriel González Videla y otros que han sido premios nacionales como Víctor Domingo Silva, por ejemplo, Braulio Arena, Germán Niemeyer. Entonces, cuando ella comienza a buscar a estos exalumnos, se da cuenta de este valor patrimonial y postula a 2 proyectos FONDAR que permiten que nosotros tengamos este museo habilitado como un museo educacional propiamente tal, y poner en valor los archivos, nuestros exalumnos y en parte la historia de Chile, porque Cirujano Claro. Videla es clave también en la historia de nuestro país.
Una de las cosas que yo me he dado cuenta acá en Chile de que cuando se dice 21 de mayo y Guerra del Pacífico, Arturo Prat solamente. Arturo Prat, ni Condel, ni Condel. Ni Condel. Es más, he escuchado cosas de Condel que me da vergüenza ajena porque un poco pasa por el desconocimiento de la historia. Pero qué importante es que podamos resaltar un montón de héroes olvidados, héroes que muchas veces ni los propios coterráneos del lugar los conocen. Un poco esta visita es para dar a conocer lo valioso de los valores morales que había en esa época. Los valores, vuelvo a decir, los valores que se traían a la casa. El cirujano Videla le pide permiso a su padre, no para ir a defender a su patria, sino para ir a morir por su patria. Yo cuando leí eso a mí me dio un escalofrío porque él ya iba dispuesto a morir. No es que iba a ir a luchar, iba a morir. Y es un poco el romanticismo de la época. Claro. Los soldados no iban solamente por ganar prestigio, sino iban para dar su sangre. Y eso es un poco lo que queremos resaltar en estas épocas donde los valores medios se están diluyendo y se está perdiendo el valor de la palabra patriotismo, ¿no? Bueno, y el liceo siempre ha sido una institución de formación laica, donde se han formado una gran cantidad de libres pensadores, pero el valor del patriotismo era, digamos, como lo comentamos anteriormente, era reforzado por los profesores, por los inspectores. De hecho, el ser liceano en la época del siglo XIX y a principios del siglo XX era ser adulto. Entonces, cuando, por ejemplo, el cirujano Videla sale de este liceo, rinde inmediatamente su bachillerato. Y para poder en parte financiarse los estudios en Santiago, apoyarse en esos estudios, trabaja en el Instituto Nacional como inspector. Exactamente, como inspector. Entonces hay una persona que está estudiando, que está trabajando para poder, digamos, mantenerse. O sea, sale del liceo a la vida adulta. Le queremos agradecer, pero antes me encantaría hacer la última pregunta, porque yo la escucho con una pasión. Sí. Que traspasa un poco más la línea de ser una mera doctora no, o profesora sí. De historia. Pero ¿qué la lleva a usted a ponerle tanto entusiasmo con esta presentación? La verdad, yo soy profesora de patrimonio acá en el Liceo Gregorio Cordovés, soy de formación profesora de historia, he trabajado desde el año 2004 con todas las edades, desde quinto básico hasta educación superior. Pero la verdad me siento muy feliz trabajando acá en el Liceo Gregorio Cordovés y siento que nuestras visitas, ya sean exalumnos, investigadores y principalmente las nuevas generaciones como Yasmín, merecen, digamos, que uno los trate con todo el cariño, con todo el respeto y con todo el entusiasmo que tiene esta visita. Porque esto que estamos haciendo es educación patrimonial, es rescatar la memoria. Entonces, si queremos que nuestros jóvenes tengan actitudes cívicas, actitudes ciudadanas, que en un futuro vayan a votar, es muy importante que conozcan su historia, que es lo que están haciendo ustedes, rescatando la memoria de cirujano Videla. Entonces, la idea es que este momento sea un momento especial, donde ustedes se vayan a sus casas contentos, aprendan de historia. Yo también he aprendido mucho de usted hoy día. Entonces ha sido un gusto y en realidad nosotros como Liceo Gregorio Cordovés somos los privilegiados. Y siempre a mí me ha gustado mucho este tema patrimonial. Desde que egresé el año 2004 como profesora de aula, hacíamos actividades con los estudiantes que yo tenía a cargo. También trabajaba en la Escuela de Música Jorge Peñagén. Entonces, al trabajar ahí, también edité un libro en honor a Jorge Peñagén y como él es exalumno nuestro, ese después fue el puente para poder cambiarme acá al Liceo Gregorio Cordovés y donde me dedico especialmente a esto, archivo y museo y atención, digamos, de las personas que vienen a investigar, como es el caso, y de todas las edades. Entonces, por eso a mí me gusta tanto el tema patrimonial, porque tiene que ver con el rescate de la memoria, con la historia, con la herencia del pasado. Y tengo también una academia donde trabajo con niños de todas las edades, niños y niñas, y a su vez los niños tienen la posibilidad, al igual que Yasmín, de reconstruir tu propia historia. Tú no tienes que leer un libro de historia para saber qué pasó, porque tú vas a la fuente primaria, directa, a investigar. Entonces eso es muy importante, Yasmín, así que te felicito por estar acompañando a tu abuelito y te insto a seguir sus pasos. Van a ser hermosos recuerdos para ti cuando tengas mi edad. Sí. Y como despedida, un mensaje que usted le quiera dar a las generaciones como Yasmín,
con respecto a todo lo que representa todo ese trabajo que está haciendo? El patrimonio, sabemos que es el estudio del pasado, pero también el patrimonio es lo que nosotros día a día hacemos y vamos a dejar a las futuras generaciones. Entonces, esto que está haciendo tu abuelito es muy importante, porque es un trabajo de rescate patrimonial que él va a dejar a las futuras generaciones. Entonces tú, cuando vayas a tu colegio, cuando te licencies de octavo básico, hay que tener mucha precaución con el uniforme que tú usaste, con tu insignia, con tu corbata. ¿Por qué te lo digo yo? Porque acá llegan los exalumnos añorando su corbata, añorando su insignia, sus cuadernos, ya no los tienen, porque cuando somos jóvenes, no nos importa, lo único que queremos es salir de octavo, salir de cuarto medio y empezar nuestra vida de adolescente o de adulto. Pero luego, cuando ya vamos cumpliendo 30, 40, hasta los 90, llegan acá exalumnos muy mayores, añoran su liceo, sus recuerdos, sus profesores, sus cuadernos. Entonces es muy importante ir guardando aquellas cosas que en un futuro para ti van a tener un significado especial. Entonces el patrimonio es el pasado, es la memoria, pero es también lo que cada uno de nosotros va a dejar a las futuras generaciones. Entonces, ese es el mensaje. Muchísimas gracias, estamos muy contentos por su recibimiento y nos vamos muy emocionados de este lugar. Sí, cuando gusten, tienen mi contacto, así que yo encantada de volver a recibirlo. Muchísimas gracias, muy amable. Te voy a mostrar acá cómo fue el momento en que murió Pedro II Regalado Videla y un poquito lo que pasó en el combate naval de Iquique. ¿Te acordás que habíamos hablado que él termina la universidad y faltando poco tiempo para recibir su título de médico, estalla la guerra y entonces van a la Universidad de Chile y ahí buscan a los mejores promedios de los muchachos que están por recibirse para que pudieran entrar en los barcos. Y estos son un poco los barcos que tenía Chile y no tenían médicos y era indispensable que los barcos tuvieran un médico porque había muchos heridos. Y es ahí donde Pedro voluntariamente se ofrece y él es destacado a este barco que está acá. Este es la Covadonga, que era el barco más pequeño, digamos, el que tenía menos cañones. Era el barco más frágil. El más frágil, exactamente, el más débil que había. En ese barco fue a parar el cirujano Pedro Videla. Y él cuenta en sus cartas de que había muy pocos insumos, no tenían mucho equipamiento. Él se comunica con el médico que está acá en La Esmeralda y se mandan cartas entre ellos quejándose un poco porque les faltaba muchas cosas para poder enfrentar. Entonces, ¿qué pasa? Que el jefe de la Armada, que se llamaba William Rebolledo, hace un movimiento que él quería llegar hasta el Callao. El Callao era el puerto peruano donde estaban estos barcos. El Huáscar y la Independencia, ¿viste? Estos dos barquitos que eran los barcos más poderosos que había porque eran unos barcos blindados, todos de acero, terribles cañones, mira, tienen 1 millón de cañones ahí, ametralladoras, tenían de todo, estaban en el puerto de Callao, ¿sí? Entonces William Rebolledo busca los mejores barcos chilenos que también Chile también tenía barcos tan poderosos como estos, y los barcos, dice, vamos a ir al Callao para enfrentar en el Callao a estos barcos. Con tal mala suerte que él parte desde acá, desde Iquique, yendo para el Callao, y los dos barcos salen del Callao viniendo para Iquique y se desencuentran. Unos barcos van por allá y unos barcos van por allá y los otros barcos van por acá, entonces se desencuentran. Y Rebolledo había dejado a los dos barcos más débiles, más este que se llama Transporte La Mar, que era un barco carguero. El Transporte La Mar llevaba carbón, llevaba víveres, llevaba municiones, llevaba uniformes.
llegó en un momento... Un transporte. Es un Lleva. transporte, exacto. Él es el que les proveía de todas las cosas que necesitaban los barcos chilenos y estaba anclado acá, este barco. ¿Sí? Entonces, nunca esperaron estos dos. Prat estaba acá en la Esmeralda y Carlos Condel estaba acá en la Covadonga. Nunca esperaron que de pronto, a las 6 de la mañana del 21 de mayo, iban a ver acercarse estos dos gigantes barcos acorazados. ¿Sí? Entonces, empiezan a navegar estos dos barcos acá y se posicionan por acá. ¿Sí? Sí. Entonces, la primera orden que da Arturo Prat, que está acá en la Esmeralda, se la da a los tripulantes de acá La mar. del la mar, ¿viste? Les dice, huyan, que no los atrapen. Entonces, el transporte navega yéndose a Tocopilla, que era la vía de escape. ¿Sí? Para allá. Quedan estos dos barcos. ¿Ya? Entonces el Huáscar pega el primer cañonazo, ¿sí? Que cae entre medio de estos dos barcos, ¿sí? El primer cañonazo. El Huáscar era muy notable porque este barco tenía una torreta que tenían cañones muy poderosos en su interior y esta torreta giraba, entonces tenía un amplio espectro para pegar cañonazos. Podía girar sin tener que girar todo el barco, giraba solamente el control. Claro, la torreta giraba, entonces podía tirar cañonazos para todos lados. Fíjate vos que el combate empezó a las 6 de la mañana. Y de ahí empezaron cañonazos por aquí y por allá. Y uno de los cañonazos que tira el Huáscar va a la Covadonga, ¿sí? El cañonazo, y justamente en este momento, ya eran las 9 de la mañana, empezó a las 6 y ya habían pasado 3 horas, el cirujano Videla es ayudado por dos soldados que habían ahí para bajar a la parte inferior del barco donde estaba la enfermería. Y es ahí donde el cañonazo del Huáscar ingresa por acá, casi destruye este poste que está acá, ¿sí? Este mástil, y es ahí donde hiere al cirujano Videla cortándole las piernas de un solo cañonazo. Y mueren inmediatamente los dos soldados que lo estaban ayudando a bajar al interior de donde estaba la enfermería, mueren en ese momento. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? La Covadonga empieza a tomar rumbo a un lugar que se llama Punta Gruesa. Acá estamos en Iquique, ¿sí? Y acá, este sector se llama Punta Gruesa. Entonces, ¿qué pasa? Que la Covadonga empieza a venirse para este lado y la Esmeralda, la Independencia, lo empieza a perseguir. ¿Pero hubo mapuches en esta guerra? Acá se destacan unos soldados que eran, primero que eran muy jovencitos y segundo que eran mapuches. ¿Sabes cómo se llama esta parte del barco? No. El carajo. ¿Viste cuando alguien te manda al carajo? Sí. Era un lugar donde los mandaban acá y aquí se insolaban enteros. Los soldados a veces estaban horas acá arriba, era prácticamente un lugar de castigo, pero en ese lugar ellos podían observar si venían otros barcos y acá subían los francotiradores, que eran los que disparaban. Exacto, los que disparaban con rifles y que los que tenían mejor puntería. ¿Y a quienes ponían acá arriba? En este caso, en este barco, hubo un soldadito, ¿sabes cuántos años tenía? 14 años. ¿Tan joven? Jovencito. Se llamaba Juan Millacura, era mapuche. ¿Y por qué lo ponen acá arriba? Porque los comandantes
sabían que los mapuches tenían muy buena puntería. Entonces los ponían acá para que dispararan, claro, para que trabajara de francotirador. Entonces empieza la independencia a perseguirlos. ¿Sí? Fíjate este barco, lo gigantesco que es. Sí. Está lleno de cañones por todos lados, pero por sobre todo tiene un cañón gigantesco acá. Este cañón era el más poderoso de todos estos. Entonces, si este cañón lograba tirar un balazo y pegarle a la Covadonga, la podía destruir entera, de un solo balazo. Entonces, Carlos Condel le dice al mapuche Miyakura que suba al carajo y de ahí impidiera con su rifle que nadie llegara a este cañón. ¿Sí? Sí. Y este muchachito, desde acá, con su rifle Congley de 3 kilos de peso, empezó a tirar balazos y balazos. ¿Sabes cuántos murieron acá? 16 peruanos, que no pudieron llegar a ese cañón. Entonces, gracias a ese héroe, este gigante de metal no pudo destruirlo a este barquito pequeño que iba. Ahora, ¿sabes por qué la Covadonga se vino para este lado? No. Se vino para este lado porque acá en esta zona había muchas rocas en la parte de la costa, ¿sí? Entonces él viene por acá y era muy pegadito a la costa. La estrategia era que traer la independencia para acá. Ya. La idea era que la independencia lo siguiera, ¿sí? Lo siguiera por acá, ¿bien? Y ¿qué pasa? Que la independencia, porque ser tan pesada, se estrellara con las rocas. Mira, la parte del barco que está sumergida en el agua, ¿sí? Era de 3 metros, en este caso de la Covadonga. ¿Sabes cuántos metros tenía acá? Metido en el agua, 6 metros. Este tenía 3 y este tenía 6. Mirá lo pesado, gigantescamente pesado que era este barco. Entonces, ¿qué pasa? La Covadonga vino bien pegadita a la costa, raspando las rocas que había abajo, y la Independencia vino de atrás, tratando de pegarle con este cañón, pero, como te decía, nunca nadie pudo llegar a ese cañón. Y pasó la Covadonga, ¿y qué pasó con la Independencia? ¡Pah! Se estrelló con las rocas acá. Wow. Pero se partió el barco a tal punto que empezó A hundirse como el a hundirse. ¿Sí? Y quedó caído el barco. Entonces, ¿qué hizo la Covadonga? Pegó la vuelta, ¿sí? Y ahí empezó a cañonear y a pegarle balazos al barco que ya estaba caído. En ese momento el Huáscar, que estaba allá, ¿sí? Ya había hundido a la Esmeralda y viene en persecución de la Covadonga, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la Covadonga? Inmediatamente pone proa rumbo a Tocopilla y sale huyendo, porque estaba muy destruido el barco. ¿Sí? Y el Huáscar viene en persecución. Pero como el Huáscar ve que la Independencia está caída, y hay muchos sobrevivientes que están en el agua, detiene la persecución. Y rescata a alguno. Claro, y empieza a rescatar a todos los que se pudieron salvar del naufragio. Lo más terrible de todo, que este era el barco más poderoso y el más caro que tenía Perú. ¿Y sabes qué pasó? Que lo tuvieron que incendiar al barco. ¿Por qué? Para que no cayera en manos de los chilenos. Así que esta fue la victoria más esplendorosa que tuvo Chile en esa batalla. ¿Sí? Y lamentablemente es una de las historias que muy poca gente conoce.
Siempre aparece Prat con la esmeralda, pero prácticamente esa fue una derrota. Y la victoria más esplendorosa que tuvo con la Covadonga, ¿Sí? Nadie la conoce. La estás conociendo ahora porque te la estoy contando yo. Sí. El tema es el siguiente, que dentro de este barco que venía todo herido, también venía un herido ilustre adentro, que era El cirujano. el cirujano Videla. ¿Sí? ¿Sabes cuántas horas estuvo agonizando? ¿Cuántas? 10 horas agonizando. Entonces, ¿a qué edad murió? Él murió a los 24 años, Tan joven. jovencito. Pero ¿sabes lo que lo hace héroe? Que él dio su vida por la guerra. Claro, y fíjate, el disparo del Huáscar le corta las piernas. Y él, como médico, tiene que instruir a los soldados que lo van a auxiliar cómo hacer para que lo venden, para que no se desangre. ¿Sí? Con todo el dolor, con toda la desesperación. Lo llevan al interior de la Covadonga, lo ponen en una camilla y ahí él empieza a desangrarse lentamente. Pero a pesar del dolor, a pesar de lo que está viviendo, él hace llamar a los oficiales del barco y como él era médico y sabía que con un vasito de alcohol se podía bajar toda la emoción terrible que tenía cada uno, los pone en fila a todos los oficiales y él les da un vasito de licor a cada oficial para que con ese brebaje los oficiales pudieran calmar un poco la ansiedad y poder rendir mejor en la batalla. Él está muriendo, sabe que está muriendo, pero así todo él sigue funcionando como cirujano en lo que puede. ¿Sí? Las horas van pasando y él cada vez está más débil, pero siente de pronto el griterío que hay en la parte de arriba cuando logran, cuando logran voltear a la independencia. Entonces, ¿sabe lo que hace? Él pide que lo levanten de la camilla y lo pongan en la ventana para poder ver el barco caído. ¿Sí? Y es ahí donde él se alegra dentro de su dolor, porque a pesar de todo, y a pesar de ser el barco más débil, habían podido destruir al barco más terrible que tenían los peruanos. ¿Qué pasó con la Covadonga? La Covadonga siguió viaje hasta llegar a Tocopilla para que lo pudieran arreglar, porque el barco estaba totalmente destruido en varias partes. La parte de los motores también estaba complicada. Y ya llega muerto cirujano a Tocopilla. ¿Sí? Entonces se demoraron como 10 horas. Claro, ten en cuenta que el barco iba lento, tratando de escapar lo más rápido que daban sus calderas. Entonces el cirujano Videla lo desembarcan, el cuerpo de él lo desembarcan en Tocopilla y es enterrado en el cementerio de Tocopilla. Después de varios años lo llevan a La Serena y varios años después lo llevan a Valparaíso, al Monumento de los Héroes, donde está enterrado Arturo Prat y todos los que murieron en esa batalla, y es donde actualmente el cirujano está descansando. Esa es la historia que empezó acá en Andacollo y termina acá en Punta Gruesa. ¿Sí? ¿Qué te parece? Muy trágica, muy sangrienta, Pero ¿sabes lo que yo quiero rescatar de todo esto? Una palabra que hoy se está perdiendo mucho, que es la palabra patriotismo. Amor por la patria. Actualmente todo el mundo está peleando, digamos, diariamente por el sustento, por trabajar y conseguir dinero para gastar, y trabajar para conseguir dinero y gastar, y la vida se va en esas cuestiones. Y medio que se pierde ese amor por la patria, el de hacer cosas por tu patria,
el de dar tu vida por tu patria, el de compartir con la familia este tipo de historias que hacen renacer dentro tuyo el amor por tu país, ¿sí? Muchos chilenos no bendicen su tierra y añoran estar en otro lado y en otro lugar estaríamos mejor y muchos se van. Entonces esa palabra patriotismo es la que le tenemos que sacar lustre ahora. Y niñas como vos, pequeñas como vos, que con el tiempo vas a crecer y vas a ser una profesional y vas a tener una carrera, bendice tu tierra y trata de dar lo mejor que puedas para que Chile pueda resurgir y pueda ser una potencia, porque tiene todas las capacidades para hacerlo, pero necesita de su gente para que eso pueda ser así. Y ¿sabes qué? Nunca te olvides de Dios, porque Dios permite todas estas cosas. Uno dice, este muchachito muere a los 24 años, ¿y qué sentido tiene que muera tan joven? ¿Me entendés? Con una carrera que él podría haber llegado a ser una persona millonaria, una persona conocida, y muere trágicamente. Y voy a decir, ¿cuál era el sentido de morir tan joven? Una de las cosas del sentido que te podría decir yo es que han pasado tantos años, han pasado décadas, y hoy estamos hablando de él. Y su ejemplo lo estamos recibiendo y lo estamos tratando de que otros lo compartan. Así que no fue una muerte en vano, tuvo una razón de ser y hoy estamos rememorando el sacrificio de un muchachito que nació en Andacollo y que nos dio un enorme ejemplo de vida. Y así termina la historia, ¿sí? Sí. Así que a recordarla y a seguir el ejemplo. ¿Podemos irnos? Bueno. Vamos. Yasmín, te invito, vamos caminando para allá a la plaza porque hoy va a haber un acto conmemorativo del nacimiento del cirujano Videla. Y esto hay que disfrutarlo, así que te invito, vamos. El Liceo de Andacollo, Pedro Regalado Videla, le hace un homenaje al cirujano en la plaza Pedro Nolasco Videla. 167 años se conmemoran hoy del nacimiento del prócer. Y aquí frente a su monumento van a estar las autoridades, el alcalde, ex profesores, la directora del liceo, el director del hospital, que fue un alumno del liceo, ahora es director del hospital. Mirá qué orgullo que chicos que salieron de ese liceo son los que ahora están en lugares de autoridad acá. Así que te invito a tomar asiento y a disfrutar de este hermoso homenaje. ¿Te parece? Vamos.
Mire, cabe decir que respecto a nuestro Pedro Regalado Videla, lamentablemente yo supe muy tarde su historia, una historia tan bonita. No me la contaron más allá de hace unos 10 años y me la corroboró respecto a las tremendas hazañas que tiene este médico cirujano andacoyino, un señor al cual yo le digo con todo cariño, Che Di Salo. Él me comentó su vida, dónde había nacido, con quién se había juntado acá en Andacollo. Y de alguna manera uno trata quizás así como, ¿y qué tengo de parecido quizás yo a él? Y cosas bonitas, él fue marino, yo fui de la Fuerza Aérea, andacoyino ambos también, y por supuesto el amor de la patria es un significado personal que ustedes le pueden dar. ¿Qué significa dar el amor a la patria? Yo creo que lo primero es serle leal y honrar a nuestros padres, a nuestra madre. Eso es lo primero, yo creo que es lo que busca quizás todo padre y toda madre, de que ustedes hagan el bien, sean personas de principio y valores, que no los corrompa jamás el dinero, ni un cargo, ni nada, que sean leales a su moral, a sus principios. Y en ese aspecto estoy tan contento porque de alguna manera esta es la primera vez que yo presencio, quizás otros años se había hecho, pero primera vez que presencio en donde se le está dando este reconocimiento a este hombre tan jovencito que murió a la edad que actualmente tiene mi actual novia. Me parece, ustedes me pueden corregir, profesores, 24 años, 24, 25 años, ¿verdad? Claro, la manera en cómo murió claramente no fue una de las mejores, pero no me cae la menor duda de que si este hombre quizás se lo hubiese repetido o le hubiesen dicho anticipadamente cómo iban a ser los hechos, es muy posible que hubiese de nuevo también ido a pelear y a defender Chile junto a Prat, junto a Luis Cruz Martínez y entre otras personas también. Lo que los puedo instar yo, es difícil cruzar muchas veces la brecha de la educación aquí en Andacollo, aun cuando consideramos de que no tenemos la estructura como tal de un instituto superior, de una universidad, y justamente lo que quizás ocurrió también con usted, doctor, con los profesores que están acá y que también conmigo, que provenimos con una historia de harto sacrificio, de que no se nos dio fácil, de que no está este señor o esta señora que te pueda regalar una hectárea para arreglarte la vida o comprarte el auto a los 15 años, como sucede en otros países. Lo que nos puede salvar a nosotros es solamente la educación. Y es una educación que va incluso más allá de los conocimientos específicos que embarga una materia. Tiene que ver con las competencias parentales, esa es la raíz, de que nuestros padres y nuestras madres realmente ahora sepan también con tecnicismo y con una reflexión más profunda cómo educar a las generaciones nuevas que están en Andacollo y a los que ya están. Y en ese aspecto le quiero poner demasiado esfuerzo, de que tengamos una base en cada una de nuestras juntas de vecinos, me están esperando ya un instituto también para poder hacer este nexo y de que este instituto se pueda quedar acá en Andacollo y por supuesto también integrar a cada uno de nuestros niñitos y niñitas de las zonas rurales. La educación es lo único que nos puede salvar. Así me pasó a mí, tal cual como usted fue tambor mayor. Yo tocaba el pito o el flautín, que también se le puede denominar a Luis Cruz Martínez, y tocar un instrumento se me abrió el mundo entero para ser psicólogo, fuerza aérea, estudios de gobierno y cosas así. Hoy en día, siendo el alcalde más jovencito de la cuarta región, estar acá, o sea, teniendo esta responsabilidad muy enorme y también muy bonita y honrada, que es ser el alcalde de una ciudad como es Andacollo, de mi ciudad. Así que en ese aspecto, otra noticia muy bonita en cuanto a nuestro querido Pedro Regalado Videla es que dentro de las coordinaciones que se hizo con la Armada de Chile en Valparaíso, sí nos dan cuenta de que hay atuendos, vestuarios y otro tipo de herramientas que ocupaba nuestro Pedro Regalado Videla, y claramente sería muy necesario tener un museo como se lo merece y como se merecen tantas también otros gremios, como son nuestros pirquineros, como son nuestras zonas rurales, como es nuestra astronomía, la arqueología, paleontología, de que pudiera la Armada de Chile derivar estos atuendos y las herramientas que ocupaba nuestro querido cirujano, para que todos lo podamos ver. Así como es tan atractivo ir a donde estudiaba y donde hacía clase nuestra Gabriela Mistral, sería también muy lindo también ver lo que ocupaba en aquellos años nuestro querido Pedrito. Así que en ese aspecto tengo mucha ilusión de que eso podríamos concretarlo, hacer más atractivo también nuestros Andacollo y hablar enormemente de la historia profunda que tiene este jovencito que dio la vida recordando siempre que fue Andacollo. Así que vaya para todos ustedes mi cariño, gracias por la deferencia, por el respeto,
Y vamos que podemos, se ven cosas muy bonitas para Andacollo en estos 3 años y medio que tengo de responsabilidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Mira qué importante el día de hoy, Yasmín, porque 167 años han pasado desde que nació el cirujano Videla. Mirá vos, si han pasado años, ¿no? Y hoy el Liceo de Andacollo, que se llama Pedro Regalado Videla, le hace un homenaje en el día de su nacimiento. Han venido directivos, ha estado el alcalde, han estado estudiantes, profesores y exprofesores, y todos han rendido sus honores. Hemos cantado el himno de Andacollo, el himno de Chile, y se han dicho palabras alusivas al prócer, porque el recuerdo de él, de su vida, de su historia y de su legado es el que nos debe quedar siempre en nuestros corazones y es el que debemos recordar por siempre. Así que todo lo que se dijo hoy, que quede en tu corazón, guardado como un tesoro, para poder tu generación, la que viene, nosotros ya no vamos a estar, sigamos siempre el legado del cirujano Videla. ¿Te parece?